Dice la palabra de Dios en Éxodo 16, y partieron de Elim, y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá la porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y sucederá que al sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer y a la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Pues nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras hablaba Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y sucedió que, al llegar la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto había una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y cuando el sol calentaba se derretía. Y sucedió que al sexto día recogieron el doble de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el reposo, el santo sábado para Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés le había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado para Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, pero el séptimo día es sábado, nada se hallará en él. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y nada hallaron. Y Jehová dijo a Moisés:
¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día sábado, y por eso Él os da en el sexto día pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su sitio, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel llamó su nombre Maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Amén. Puede tomar su asiento. Hasta ahí la palabra del Señor de esta mañana. Llegamos al capítulo 16. Sí, ya han pasado 2 meses y 15 días que Dios ha sacado a su pueblo de Egipto. Y ya el pueblo de Israel camina o peregrina en el desierto hacia el Sinaí. ¿Sí? Dice el versículo 1 que está entre Elim y el Sinaí. Ellos en Elim estaban con 12 fuentes de agua, muchas palmeras, ¿sí? 70 palmeras, dice el versículo 27 del capítulo anterior. Estaban en una tierra donde tenían agua, tenían sombra, y ahora les toca partir. Han pasado 2 meses, 15 días. Han visto obrar al Señor de una manera sorprendente y van camino hacia el Sinaí. En el capítulo anterior, ellos han atravesado el mar con sus pies en seco, han cantado juntamente con Moisés, María y las mujeres también han cantado, pero también ellos han murmurado. ¿Sí? Ya se quejaron porque el agua estaba amarga. Y Dios provee de un árbol y endulza las aguas. Ya han pasado 2 meses, 15 días, y con esto del capítulo de hoy, ya el pueblo en 2 meses y 15 días ha visto las maravillas de Dios, pero también ha murmurado 2 veces. ¿Sí? Se ha quejado de Dios 2 veces. En la primera instancia fue porque el agua estaba amarga, y en esta instancia es porque ellos quieren ollas de carne y pan como tenían en Egipto. ¿Sí? Vemos esto, lo que Dios está haciendo. Dios está probando a su pueblo y les está enseñando a ser libres. Ellos lo único que sabían hacer era servir a sus señores, los egipcios. Ellos vivían cada día para servir a Faraón. Hacía 430 años que el pueblo hebreo estaba en Egipto y ellos lo único que sabían hacer era ser esclavos. Ahora Dios les tiene que enseñar a ser libres. Y ser libre significa confiar y depender completamente de Dios. Es lo que Dios les va a enseñar. Él los está probando para ver si el pueblo va a obedecer o no. Y nuestro hermano dijo en uno de sus sermones que Dios sacó a Israel de Egipto, pero ahora el trabajo más grande que tiene Dios, por así decirlo, es sacar Egipto del corazón de los israelitas, ¿sí? Porque ellos querían volver continuamente. Ahora, es extraño esto, pero es algo que refleja el corazón desagradecido que todos nosotros tenemos, ¿sí? Debemos guardar nuestro corazón, cuidar qué es lo que pensamos de Dios y de la situación en la que estamos. En primer lugar, nuestro sermón se llama el pan del cielo, ¿sí? Porque eso es lo que Dios da, el pan del cielo. Y en nuestro primer punto del versículo 1 al 10, vamos a ver en nuestro primer apartado, extrañando la vieja vida. Porque ¿cuál es la murmuración? Murmuran en contra de Moisés y en contra de Aarón, porque ellos dicen, ojalá hubiésemos muerto allá en Egipto. Porque ahora Dios nos ha sacado, si bien ellos lo dicen Dios,
Ellos dicen, Moisés nos ha sacado para matarnos de hambre en el desierto. Entonces ellos dicen, mejor hubiésemos muerto en Egipto, llenos, habiendo comido carne y pan, y no acá en este desierto donde no tenemos carne en abundancia ni pan como lo teníamos antes. ¿Sí? Entonces, nuestro primer apartado es extrañando la vieja vida. Dijimos, Dios ya ha hecho maravillas desde que se presentó a Moisés en la zarza y envió a Moisés al pueblo. Dios ha hecho maravillas. Él se acordó de su esclavitud, envió las 10 plagas, ha abierto el mar. Antes de abrir el mar, una vez que los saca al desierto después de la 10ª plaga, los acompaña en el desierto. La compañía de Dios, del Dios de sus padres, en una nube de gloria y en una columna de fuego, los está acompañando. Ellos nunca dejaron de estar en la presencia de Dios. Atravesaron el mar con sus pies secos. Vieron cómo Dios mató a sus enemigos y los liberó y los está protegiendo. Todo esto no fue suficiente. Ellos vieron cómo Dios los ha librado de sus enemigos. Y es la segunda vez que murmuran en 2 meses y 15 días. Ellos extrañan la vieja vida. En el versículo 2 y 3 vemos la segunda murmuración, sí, porque la primera fue anterior. La segunda murmuración, que es por la carne y el pan. La primera fue por el agua, las aguas amargas. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Versículo 2 y 3. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Después Moisés le dice, o sea, ustedes están murmurando en contra de Jehová. Porque ¿qué somos nosotros con Aarón para que ustedes murmuren en contra de nosotros? Ustedes, al estar murmurando en contra de nosotros, se están quejando contra Dios, con aquel que verdaderamente los ha liberado y ha mostrado su bondad. Ustedes se están quejando de lo que Dios está haciendo. Eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están recordando el deleite, la carne, el pan que tenían en Egipto. Estaban extrañando esa comida, pero olvidaban que su vida era solamente una esclavitud. Se olvidan de que ellos clamaban a Dios por ser liberados. Ellos estaban siendo oprimidos antes de que Dios envíe a Moisés. Ellos se olvidaban. Ellos lo que querían ahora es comer carne en Egipto. O sea, querían volver a su antigua vida. Pero ellos clamaban a Dios. Pero ahora se olvidaron de que clamaban a Dios. En el capítulo 2 de Éxodo, 23 al 25, dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos a causa de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y conoció Dios su condición. Ellos habían olvidado en tan poco tiempo la esclavitud, la aflicción y cómo gemían en Egipto. Se habían olvidado, ellos querían carne. En el capítulo 3 de Éxodo, del 7 al 10 también, cuando Dios habla a Moisés, dice, yo me aparecí para esto, yo he descendido para esto. Y dijo Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus dolores, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pues ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Esta es la parte que ellos han olvidado. Ellos quieren carne, ellos quieren pan. Ahora, ellos estaban clamando
o estaban sufriendo y ahora que han sido liberados, Dios tiene que enseñarle, ellos tienen que aprender a ser libres, ¿sí? Y ser libre significa confiar y depender completamente de Dios. Nuestro texto dice que ellos están murmurando contra Moisés y contra Aarón. Pero toda murmuración, toda queja que el pueblo de Dios haga contra cualquier cosa, ¿sí? Cualquier murmuración que un hijo de Dios haga, se está quejando delante de Dios y con Dios. Si yo me quejo del clima, me estoy quejando de Dios. Si yo me quejo del gobierno, me estoy quejando de Dios. ¿Sí? Cualquier queja que un hijo de Dios haga, se está quejando y está mostrando su disconformidad con el Dios soberano y todopoderoso. Moisés le dice, ustedes se están quejando en contra de Dios, sus murmuraciones no son contra nosotros. En el versículo 7. ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Sus murmuraciones son contra Jehová, no contra nosotros, dice el versículo 8 al final. Esto es así. O sea, ¿qué somos nosotros? Ustedes están quejándose, murmurando en contra de lo que Dios ha hecho, porque es Dios quien los ha sacado de Egipto. Entonces, la tarea de Dios ahora es sacar Egipto del corazón de su pueblo. Dios le muestra a Moisés lo que va a hacer. ¿Sí? Dios conoce la murmuración de su pueblo. Lo ignora. Dice, yo les voy a mostrar quién soy y lo que voy a hacer. Del versículo 4 al 6, el pueblo ha murmurado y Jehová le dice a Moisés, yo haré llover pan del cielo. ¿Sí? Y el pueblo saldrá y recogerá la porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y sucederá que el sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Acaso ellos todavía no se han dado cuenta que fue Jehová quien los sacó de la tierra de Egipto? ¿Qué más necesitaban? Bueno, ahora se ve que necesitaban otra señal y otra y otra y otra. Ahora Dios va a hacer algo. Le dice a Moisés, esto es lo que yo voy a hacer y ustedes van a proceder de esta manera. Yo los voy a probar, le voy a dar mi ley, esta va a ser la instrucción, sencilla, fácil, pero hay una cosa que tienen que hacer, obedecer lo que yo les estoy diciendo y practicar mi ley, o sea, ser obedientes a lo que les voy a decir. Estas son las cosas que Dios les dice que va a hacer. Voy a hacer llover pan del cielo. ¿Sí? Voy a hacer que llueva pan del cielo. La instrucción es, el pueblo saldrá y recogerá la porción para cada día. ¿Sí? No para toda la semana. El sexto día se prepararán y recogerán el doble. ¿Para qué se prepararán? Para el día de reposo. ¿Cuál era esa ley? ¿Cuál era la ley que Dios les está dando y por la cual los está probando? Esa era la ley. El cuarto mandamiento. Prepararse para el cuarto mandamiento. La ley era, recojan solo lo que van a comer cada día. ¿Sí? Ustedes tienen que recoger un gomer por cabeza, por persona de cada familia. Si son 6 gomeres. No 7, por si alguien quiere repetir. ¿Sí? No 8, para mañana tener que desayunar. No era lo que Dios había dicho. Dios había dicho un gomer por cabeza. La ración de cada día la deben juntar cada día a la mañana. No guarden para el otro día. Recojan solo lo que van a comer. No guarden para el otro día. El único día que tenían que juntar el doble era el sexto día, porque el séptimo día no iban a encontrar. Ahora, independientemente de lo que el pueblo murmure, se queje o haga en contra de Dios, Dios sigue con su plan soberano. Dios sigue con su propósito
que se había ideado antes de la fundación del mundo y que había prometido a su amigo Abraham, a su siervo. Dios sigue adelante a cumplir un pacto que había hecho a su amigo Abraham. Él sigue adelante. A pesar de que el pueblo está murmurando y desconforme con él, Dios sigue su plan porque Él ha hecho un pacto y Él lo va a cumplir. Si Él dice, yo voy a alimentar y a cuidar a este pueblo que saqué de la tierra de Egipto y estaré con ellos en columna de nube y en columna de fuego. Y al final de este capítulo dice que 40 años estuvieron comiendo maná. ¿Sí? Ahora, la instrucción es clara. Recojan cada día lo que van a comer ese día. No guarden. Solamente con la preparación para el día del Señor, el día de reposo, el día anterior sí recojan el doble. Moisés deja en claro que el pecado del pueblo de queja y de murmuración era contra Jehová de no darle pan y no darle carne. Pero ahora Dios les dice, yo les voy a dar carne y le voy a hacer llover pan del cielo. Nosotros vemos esto, hermanos, y nos pasa en nuestro corazón decir, como un pueblo que ha visto las maravillas de Dios en todo este tiempo, 10 plagas, la presencia de Dios en la columna de fuego y la columna de nube, el mar abrirse, ver a los egipcios ahogados, tapados por el mar, ver la obra de Dios y seguir quejándose de que Dios no tiene cuidado de ellos. Decimos, nos ponemos en lugar de juez y decimos, qué ingratos, qué desagradecido pueblo. Y los miramos y los criticamos. Pero no nos damos cuenta que a veces nosotros somos igual o peor. Y nosotros ya tenemos la historia, tenemos la prueba de que no debemos ser así. Y tristemente, muchas veces somos así. ¿Cómo pueden hacer esto ellos? Qué desagradecidos que son. Y nosotros decimos, qué mal que hicieron. Ha pasado mucho tiempo, es distinta época, somos distintas personas, pero a veces somos igual que ellos. Igual o peor que ellos. Porque ellos no tenían una Biblia a la cual mirar. Ellos tenían la fidelidad ahí en su presencia, en su cara. Nosotros hemos leído y hemos conocido cómo Dios ha sido fiel siempre. Pero a veces nuestro corazón es engañoso, desagradecido, se queja y murmura. Tal vez en contra del gobierno, en contra de los patrones, en contra del clima, en contra de los pastores, en contra de algún hermano. Y la queja, la murmuración, siempre es en contra de Dios. No critiquemos a los israelitas. Aprendamos a no ser como ellos. Aprendamos a que cuando estemos en situaciones difíciles, debemos buscar al Señor. Debemos tratar de no ser como ellos. ¿Sí? Lamentablemente nuestro corazón muchas veces nos engaña. Y nosotros debemos preguntarnos esto. ¿Qué pasa en nuestro corazón y en nuestra mente cuando somos probados? Porque este pueblo estaba siendo probados. Nosotros hoy, cuando somos probados y estamos en situaciones difíciles, ¿qué pasa en nuestro corazón? O cuando recién te convertiste al Señor, nos pasó. ¿Sí? A ustedes les pasó, a mí me pasó. Ahora, después de que uno ya camina con el Señor durante cierta cantidad de tiempo, ya no puede volver a pasar. No podemos extrañar la vieja vida. ¿Sí? Antes podemos decir, y anoté algunas frases por ahí que he escuchado o que yo he hecho o que les pasa a los cristianos. Por ejemplo, antes de ser cristiano me iba mejor. Antes de ser cristiano estaba mejor que ahora. Antes de ser cristiano comía asado todos los fines de semana. ¿Sí? Antes la plata me sobraba. Culpa del gobierno, la plata no me alcanza. Culpa del gobierno, no puedo comerme un asado todos los fines de semana. Antes, cuando yo no ofrendaba, podía darme ciertos gustos. Podía comprarme más ropa. Podía comprar, no sé, helado. Antes no tenía tantos problemas como ahora.
Antes todos me querían, todos me amaban. Ahora mis familiares y mis amigos me aborrecen. No te lo dicen, pero te hacen a un lado. Y otros sí te lo dicen y te lo hacen saber de que te aborrecen. Pero eso era antes de ser cristiano, no pasaba. Antes todos me invitaban a comer, todos me invitaban a su casa, pero desde que me convertí al Señor y les hablo de Cristo, que de que Dios ha cambiado mi vida, me han dejado de lado. Antes estaba mejor. Recuerden, la queja es contra Dios, no contra el gobierno, no contra las autoridades. Pero algo que sucedía antes de que seas cristiano es que no tenías a Cristo y que ibas caminando hacia el infierno. Y una eternidad lejos de Dios, en tormentos te esperaba, pero Dios te hizo libre. Así que no extrañes la vieja vida. Porque antes caminabas sin Cristo y tal vez la plata te alcanzaba o te sobraba, pero ahora en Cristo las cosas son diferentes. ¿Sí? La verdadera libertad está en aprender a depender de Dios cada día. La verdadera libertad está en aprender a depender de Dios cada día. El versículo 4, Dios le dice, el pueblo saldrá y recogerá la porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Cuando recién nos convertimos al Señor, la gente te dice, la religión no te permite tal cosa, la iglesia te prohíbe tal cosa. No, es que yo ya no quiero ser el de antes. Entiendo que yo lo que hacía antes era pecado y estaba mal. Ahora quiero vivir para la gloria de Dios. Y te dice, te lavaron el cerebro. Ahora el domingo es el día más importante para vos. Ahora querés juntarte con los aleluya. No me venís a visitar más. Cuando es gente que conocida no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando son amigos? ¿Qué pasa cuando es tu propia madre, cuando es tu familia? Hay un costo de seguir a Cristo. Entonces, no extrañemos la vieja vida. Tal vez era cierto que antes teníamos más, no lo creo, pero al no tener a Cristo estábamos perdidos y íbamos camino a una eternidad sin Él. Entonces, cuando recordemos la vieja vida y la repugnante vida que llevábamos sin Cristo, es para darle la gloria a Dios de que Él me sacó del pozo de la desesperación y de la miseria en que vivía. Y obviamente Dios nos tiene que enseñar a ser libres. La verdadera libertad está en aprender a depender de Dios cada día. En la fidelidad de Dios vemos, versículo 11 al 21, Dios sustenta su pueblo. Dios es quien sustenta su pueblo. A pesar del pecado de incredulidad, queja y murmuración de su pueblo, Dios les da carne y le hace llover pan a la mañana. Y es lo que dice el versículo 15. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto había una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. El pueblo quería pan, extrañaba Egipto y las ollas de carne y el pan en Egipto. Ahora Dios les dice, yo les voy a hacer llover pan y les voy a dar carne. Ya les dio codornices la tarde anterior. Ahora el otro día ellos se preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué vemos después de que el rocío se fue? Bueno, Moisés les dice, ese es el pan que Dios a partir de ahora les va a dar todos los días una ración diaria durante 40 años. 40 años, día tras día. ¿Y cuál es la instrucción? Versículo 16. Esto es lo que Jehová les ha mandado. Un gomer por día, por persona, según el comer de cada uno. ¿Sí? Recoged cada uno según pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. ¿Cuál era la advertencia? Porque había una ley que Dios había dado. Yo les doy, pero háganlo de esta manera. Versículo 19, hay una advertencia a obedecer
hay una advertencia y una manera de recoger ese pan. Moisés les dice, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero como es propio del ser humano, murmurador, desagradecido, confiando en su propia fuerza, que no confía en Dios, que es su proveedor, que sustenta a su pueblo, el versículo 20 nos confirma lo que el corazón del hombre piensa y siente. Dice el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. Es fácil la ley. Una ración para cada día. No lo guarden. ¿Cómo no se va a enojar Moisés? Ellos no obedecen. Ellos guardaron para mañana cuando sabían que no tenían que guardar. Dios les va a dar su ley, los 10 mandamientos en Éxodo 20. No hemos llegado al Sinaí, pero Dios ya los va aprobando, porque Él dice en el versículo 4, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ahora, ellos están acostumbrados a obedecer latigazos y hacer lo que se les dice, con rigor, con odio. Nadie los ama, yo les he demostrado que los amo y les voy a dar el pan diario, pero ellos tienen que ir aprendiendo a obedecer, porque yo soy su Dios. Él los está probando para ver si anda en su ley o no, si pueden obedecer lo básico, que es tomar lo diario para cada día, lo que Dios le da, y no guardar, porque al otro día Dios va nuevamente a dar. Y durante 40 años lo va a hacer. El maná, después de por vida, Dios lo va a sustentar. ¿Sí? Dios sustenta a su pueblo. Entonces Moisés se enoja con ellos. El pueblo debía aprender, ahora que salió de Egipto, debía aprender a depender de la provisión de Dios para cada día. No es que Dios es malo, Dios es bueno, pero está enseñando a un pueblo cómo ser libre. La verdadera libertad, dijimos, que está en aprender a depender de Dios cada día. Ellos no lo guardaron, otros sí lo guardaron. Crió gusanos, no obedecieron la ley que Dios les estaba dando. Moisés se enojó. ¿Pero por qué lo guardaron? Esa es la cuestión. ¿Por qué lo guardaron? ¿Por qué guardaron pan? ¿Por qué guardaron maná? ¿Guardar para mañana está mal? ¿Ahorrar está mal? ¿Ser precavidos para el futuro está mal? No. No está mal ahorrar, no está mal ser precavido y guardar para mañana. ¿Sí? Es una manera de prever el futuro que no conocemos. Pero el futuro pertenece al Señor. Pero en esta ocasión específicamente, el problema es el corazón del hombre que no cree lo que Dios le ha dicho. Es el problema del corazón del hombre que no confía en Dios y no confía en que Dios mañana le va a dar. En esta ocasión ellos no tenían que guardar y lo hicieron. Porque el problema no está en ser precavidos, en ahorrar, en guardar para mañana, para poder tener. El problema es el corazón, que dicen, si yo no lo guardo, mañana no voy a tener. Pero Dios dijo, cómanlo de hoy, que mañana sí van a tener. Cada día van a tener su porción. El problema es ese. A ellos específicamente se les había dado instrucciones a seguir y no obedecieron. Por eso al otro día se pudrió y crió gusanos, porque ellos no tenían que guardar. ¿Cuál era el problema acá? Voy a guardar un poquito. Yo sé que Moisés me ha dicho, yo sé que Dios le dijo a Moisés que nos diga que no guardemos, pero voy a comer menos y voy a guardar debajo de la almohada para mañana. Porque ¿qué pasa si Dios no cumple su palabra? Eso es desconfianza, es atacar el carácter de Dios. Voy a guardar por las dudas, Dios no cumple su palabra. De mañana volver a darme este pan. Por eso lo voy a guardar. Yo confío en mi propia opinión, en mis propias fuerzas y en lo que yo hago. Desconfío de lo que Dios dijo. Esa es la actitud. Guardar por si las dudas, Dios no cumple su promesa.
es estar atacando el carácter de Dios. Si Dios dijo que mañana va a haber y que recojas para cada día, eso es lo que va a pasar. En esta ocasión Dios los está probando. Tal vez algunos de nosotros lo dijo o lo ha escuchado. ¿Han escuchado esa frase, si yo no trabajo no como? Si yo no trabajo mi familia no come. Yo lo he escuchado muchas veces. Un cristiano no confía en su trabajo, no confía en sus fuerzas, no confía en sus ahorros, no confía en lo que él puede hacer. El cristiano confía en Dios. Dios nos manda a trabajar, Dios nos manda a sustentar a nuestra familia, pero el cristiano sabe que el trabajo lo da Dios, el sustento lo da Dios y que no depende de nuestras fuerzas. Incluso Dios nos levanta cada mañana. Si no, no nos levantaríamos. Ninguno de nosotros se levanta por sus propias fuerzas. Las fuerzas que tenemos, incluso para levantarnos de la cama, provienen de Dios. Entonces, un cristiano no confía en su trabajo, no confía en sus propias fuerzas, no confía en sus ahorros, porque eso termina o puede terminar en segundos. Puede ser la persona que ahorró millones durante su vida, pero una crisis económica, una estafa o cualquier cosa que pueda pasar te deja en la lona. Puedes confiar en tu trabajo, tener 20 años en una empresa, ser la persona más importante de la empresa, pero un día la providencia puede permitir que te despidan. Y se acabó el trabajo, tu fuente de confianza. Puedes confiar en tus propias fuerzas, pero hay gripes fuertes que dejan a hombres robustos como bebés débiles y enfermos y con fiebres. Un mosquito te pica y te hace tener fiebre, te hace tener dengue, que todo tu cuerpo parece desvanecerse. ¿Y dónde está tu fortaleza? No está. Las fuerzas vienen de Dios, la provisión viene de Dios, debemos aprender a descansar en Él. Obviamente hay que ahorrar, hay que ser precavidos, hay que tener fuerzas para trabajar, hay que esforzarse, hay que confiar, pero confiar en Dios. El cristiano tiene esa particularidad, agradece a Dios por su trabajo, por la fuerza que le da cada día y por tener la oportunidad de ahorrar a aquellos que ahorran y tienen la oportunidad de hacerlo. Pero su confianza está en Dios, no en lo que Él hace. El cristiano sabe que si no fuera por la providencia soberana de Dios, por su cuidado diario y por las fuerzas que provienen de Él, no estaría en pie. Usted y yo estamos en pie en esta mañana por la pura misericordia del Señor, porque el Señor nos dio la fortaleza para levantarnos de la cama, porque algunos de nosotros tal vez en esta mañana, hoy, no tenían ganas de levantarse, pero Dios te dio la fuerza para hacerlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es el cuidado paternal de Dios. Cristo enseñó a orar a sus discípulos. ¿De qué manera dirigirnos al Padre? Lucas capítulo 11. Los discípulos le pidieron que le enseñe a orar, porque decían, Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y Lucas 11, versículos 2 y 3, el 3 específicamente, dice así, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el verso 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo que un cristiano debe aprender a orar. Nosotros no oramos el lunes y decimos, Señor, te damos gracias por el pan para toda la semana. Gracias por el trabajo de toda la semana y el único día que oramos es el lunes. No, dependemos de Dios cada día. Debemos orar a Dios cada día, debemos agradecer a Dios cada día y orar en todo tiempo. Pero la verdadera libertad está en aprender a depender de Dios cada día. Lo tenía que aprender Israel y lo tenemos que aprender nosotros. Porque a veces nosotros somos desconfiados del sustento de Dios para nosotros. Este capítulo 16 tiene una particularidad
Todo lo que el Señor escribió, todo lo que antes escribió, dice Romanos 15:4, es para nuestro consuelo y para que nosotros aprendamos, para nuestra consolación. Las Escrituras son nuestro consuelo. Entonces uno ve Éxodo 16 y dice, Dios le dio pan 40 años a su pueblo, o sea que Dios te va a dar el sustento. ¿Sí? Y lo podemos hacer una conexión rápida, o decir, bueno, si Dios alimenta a los pájaros, también a su pueblo. Y ahí quedarnos. Pero he visto que Éxodo 16 tiene una relación casi entrelazada, que está encadenada, que no se puede separar, con Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, Jesucristo, Dios en carne, alimenta a una multitud con panes y peces. Hay una tempestad, cruzan en un barco con sus discípulos de una manera milagrosa, llegan a Capernaum. La gente que quedó de este lado el otro día ve que Jesús no está y salen a buscarlo y dicen, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le dice, ustedes no me buscan por quién soy yo. Ustedes me buscan porque comieron pan y pescado gratis. Ustedes quieren llenar su estómago, vinieron a desayunar, por eso me buscan. Hay una conexión que no se puede desconectar. Éxodo 16 con Juan capítulo 6. Miren lo que dice 6:25. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Le respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste de los panes y os saciaste. Y el versículo 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. El versículo 27 dice, trabajad. Los israelitas tenían que hacer algo cada mañana. No se le abría la carpa, el techo de la carpa y llovía pan a la mesa en forma de pan, en rodajas. Ellos tenían que trabajar, salir y buscar cada mañana la ración que iban a traer a su hogar. Esto habla de nuestra parte. Nuestro trabajo es salir a buscar el sustento que Dios nos da y nos hace llover. Acá en Juan capítulo 6, Cristo le dice trabajar, o sea, por esto. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos ya habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dice en el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos están delante de Dios hecho carne y le dicen, ¿qué haces vos? ¿Qué señal podés hacer para que nosotros te creamos? Porque nuestros padres, según lo que hemos leído y lo que nos han heredado nuestros antepasados, ellos comieron el maná. Moisés le dio el maná y dice Jesús, no se los dio Moisés, fue Dios quien se los dio. ¿Sí? Y Dios les da el verdadero pan del cielo que soy yo, dice Jesús. Yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. De esto se trata el verdadero pan del cielo. Miren la particularidad del versículo 41. Entonces murmuraban de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. La murmuración está en el corazón del hombre, la queja, la desconformidad. Cristo le está diciendo, yo soy el pan que Dios les da,
para que tengan vida eterna y sean resucitados en el día postrero, y ellos murmuran. Porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Entonces Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que alguno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús es el verdadero pan del cielo, el cual Dios nos ha dado. ¿Sí? Dios sustenta a su pueblo, y así como te da de comer cada día, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, a pesar de que somos indignos y pecadores, Dios nos ha dado a Cristo. Cristo es el verdadero pan del cielo, la verdadera comida y la verdadera bebida. Tu alma no se va a ir al infierno y va a arder eternamente porque Dios te ha dado a Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos abundancia. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. La verdadera libertad está en aprender a depender de Dios cada día. Y no solamente todo es espiritual. Nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos. Pero tenemos que entender esto, nosotros, hoy. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Nuestras almas están en paz. Nuestros pecados que nos acusaban y nos llenaban al infierno han sido perdonados. Y como cantábamos hoy, si Él mirara nuestra maldad, no podríamos estar delante de su altar. Si Él se fijara en nuestro pecado, no podríamos compartir la cena del Señor. No somos dignos. Pero si tenés a Cristo, el pan que vas a comer hoy, o tal vez el pan que desayunaste a la mañana, el vaso de leche, el agua, el té, el mate que podés disfrutar, todo lo que sea aparte de Cristo que Dios te da, es abundancia. No es para quejarse. Un plato de arroz y un vaso de agua, aparte de Cristo, es un montón. Es abundancia. Porque ya tenés a Cristo. Tenemos a Cristo y todos estos manjares Dios nos permite tener. Y aún así a veces murmuramos, nos quejamos o somos desagradecidos. Aprendamos a ser agradecidos y a depender de Él cada día. En tercer y último lugar, vamos a ver del versículo 22 al 36, santificando el día de reposo, porque el capítulo 16 no solo habla del maná, habla de la murmuración y habla cómo Dios quiere que su pueblo aprenda a guardar sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos incluidos acá es el día de reposo, que luego será el cuarto mandamiento en Éxodo 28. Nuestro tercer punto es, y el último, santificando el día de reposo, del 22 al 36. El único día permitido para poder juntar doble porción de maná era el sexto día, ¿sí? Antes del séptimo día, que era el día de reposo. Recordamos que desde el principio del mundo, desde la creación hasta la resurrección de Cristo, el día de reposo era el séptimo día. Pero desde la resurrección de Cristo en adelante, ha pasado a ser el primer día de la semana. ¿Sí? Es un día de cada 7 donde Dios nos manda a santificar. El único día permitido para juntar la doble porción de maná, era el día sexto. Ese día había que juntar doble porque te estabas preparando para el otro día, que no había que salir
a juntar. Había una gloriosa razón. ¿Por qué el sexto día hay que juntar doble? ¿Por qué hay que prepararse para el séptimo día? Porque el séptimo día es el día santo de reposo del Señor. Es un día glorioso. Miren lo que dice el versículo 22. Y sucedió que al sexto día recogieron el doble de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Le dijo, los príncipes, los padres, los príncipes, ¿sí? Los encargados de cada tribu, vinieron a Moisés y le dijeron, mira Moisés, que la gente hoy sexto día está juntando el doble, pero tenemos que juntar una porción por día. Y Moisés le dice en el versículo 23, pero esto es lo que Dios le ha dicho. O sea, esta es la instrucción de Dios. Todos los días, junten una vez. El sexto día, prepárense para el séptimo. Junten doble. Si obedecen esto, estarán guardando mis mandamientos. Esto es lo que el Señor les ha dicho. Mañana es el reposo, el santo sábado para Jehová, el santo descanso. Y el maná no se pudre, ni se gusanó. Versículo 23. Y él les dijo, esto es lo que le ha dicho Jehová. Mañana es el reposo, el santo sábado para Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés le había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. ¿Qué nos enseña esto? Que se tenían que preparar. Había una preparación el día antes para el santo día de reposo de Jehová. Y ese día, dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado para Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, pero el séptimo día es sábado. Nada se hallará en él. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y nada hallaron. Santificando el día de reposo. Moisés les dice, junten el doble. El séptimo día no lo van a encontrar en el campo. Trabajen 6 días. Busquen. Y el sexto día prepárense para el séptimo. ¿Sí? Sean precavidos. Habla de una preparación. Ellos debían prepararse para lo que iban a comer. Nosotros debemos prepararnos para recibir el pan del cielo y la comida que Dios cada primer día de la semana nos da. Una de las particularidades que nosotros tenemos que ir viendo los detalles. Moisés dice, el séptimo día no lo van a encontrar en el campo. Dios no va a mandar el maná el séptimo día. Habla de una preparación. 6 días ellos debían trabajar y recoger esto. Pero el día séptimo no lo van a encontrar porque es un día santo, un día apartado desde el principio, desde la creación del mundo. Y nada encontrarán el séptimo día. Pero algunos, según el versículo 27, no se prepararon, no fueron precavidos, no obedecieron a lo que Dios le dijo. Y el séptimo día, en vez de estar en su lugar, andaban buscando lo que Dios no les iba a dar ese día en el campo. Nada iban a encontrar. Esto habla de que su corazón no confiaba en Dios y no obedecía sus mandamientos. Nada se iba a encontrar fuera en ese día. El versículo 28 es una pregunta que creo que es muy fuerte, la expresión. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Es fácil. Todos los días deben juntar una porción. El sexto día junten doble porque el séptimo ustedes deben reposar. Así como Dios reposó el séptimo día en la creación después de que creó todas las cosas. Él santificó un día de cada 7. Perdón. Dios está instruyendo a su pueblo a que guarde los mandamientos de Dios. Así como Dios santificó este día, su pueblo debía ser obediente y santificar ese día. Creo que la pregunta es fuerte. Es como que Dios le está diciendo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios es el que pregunta, no es Moisés. Moisés se enojó, sí, porque habían guardado para el otro día cuando no tenían que guardar. Pero ahora es Dios quien pregunta en el versículo 28, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
Qué triste que Dios pregunte eso. Jehová les ha dado el santo día de reposo. Quédese cada uno en su sitio. Y esto tiene algo práctico para nosotros. Estamos aprendiendo a guardar el día del Señor. Estamos aprendiendo a santificar el día del Señor. Lo hemos enseñado, nos esforzamos por practicarlo de la mejor manera cada primer día de la semana. Pero una vez, cuando no entendíamos mucho, yo pregunté, ¿por qué eso de hacer la reunión a la mañana? ¿Por qué esa práctica cristiana de tener el culto a la mañana, de traer comida, almorzar juntos y después, en vez de irse a dormir una siesta y descansar, porque ese día es para descansar, se van a una plaza, los hermanos se juntan en la casa de algún hermano y siguen compartiendo del Señor? El pastor al cual le pregunté esto, el pastor Riff, me dice, ¿qué tiene que hacer un cristiano el día del Señor fuera de la congregación de los santos? O sea, ¿dónde tiene que estar un cristiano el día de reposo? ¿Qué tiene que hacer el cristiano fuera de la congregación de los santos? Algunos trabajan, sí, no les queda otra. Pero ¿qué tiene que hacer un cristiano el día de reposo? Eso me respondió mucho. Yo no entendía la importancia del cuarto mandamiento. Santificaréis el día de reposo. ¿Sí? O te acordarás del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. El cuarto mandamiento. Entonces yo pregunté por ignorancia, pero cuando uno entiende la importancia que Dios le da a su día, nuestra manera de pensar cambia. Y debemos ser reverentes a su santo mandamiento. No es el pastor que le gusta estar con la gente y quiere que los hermanos hagan esto. Es Dios quien dice, te acordarás del día de reposo para santificarlo, es mi día. Yo en la creación, después de haber creado todas las cosas, reposé y dije, este día, hay un día de cada 7 que hay que apartarlo para mí. Es un día especial. Pero cuando uno no entiende la importancia que Dios les da a ese día, lo toma de cualquier manera. Ah, es domingo. Es el día del niño. Entonces tengo que llevar a mi hijo a la plaza. Me invitaron a un cumpleaños. No puedo faltar el respeto a esa gente que se tomó el trabajo de invitarme. Es el día de la madre. ¿Cómo me voy a comportar así con mi madre? Es el cumpleaños de fulano. ¿Cómo no lo voy a hacer? Y Dios dice, ¿hasta cuándo? No quieren guardar mis mandamientos y mis leyes. Pero claro, como no le damos importancia, la verdadera importancia que Dios les da, porque Dios les da la importancia, Dios da los 10 mandamientos. Dios dice, este es mi día. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. ¿Y qué es santificarlo? Ponerlo aparte. Todo lo que yo cotidianamente puedo hacer, lo hago de lunes a sábado. Alguien me preguntó hace poco, y ya otras veces después de que entendí esto, he aprendido a dar alguna respuesta. Vieron que yo a veces soy un poco hipérbole en las respuestas, o en lo que digo exagero, ¿sí? Y pensaron que estaba bromeando. Alguien me preguntó, ¿cómo y cuándo nos preparamos para el Día del Señor? ¿Cuándo tiene que empezar nuestra preparación para el Día del Señor? Y yo respondí el día lunes. Y se ríen. Pero si yo no organizo mi semana desde el lunes, yo no voy a poner por prioridad una de las reuniones importantes que tenemos, que es el día miércoles. Si yo me desorganizo el lunes, ya arranqué mal. El martes no voy a tener tiempo para hacer lo que hice el lunes y así voy a postergar. Si yo no tengo una organización pensando en el día del Señor, que debo acordarme y guardarlo, para santificarlo debo estar organizado, ¿sí? Con los chicos en la escuela, con el trabajo, con a qué reuniones asistir, a qué cumpleaños asistir, cómo estoy organizado. Si yo no comienzo el lunes, me voy a encontrar con que es domingo, a la mañana la alarma sonó, yo no preparé comida, no planché, no me organicé, me comprometí ese día a ir a tal lugar y está diciendo que no te estás acordando del día de reposo para santificar lo que es un mandamiento. Y no estoy siendo legalista, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Te acordarás del día de reposo para santificarlo.
Dios le da importancia a su día. Somos nosotros que no queremos aprender a guardar los mandamientos y las leyes de Dios. Y este no es un mandamiento difícil de guardar. Nosotros no queremos guardarlo. Es triste. Pero hay gente que sí que trabaja, no le queda otra. Hay que entender también la parte de necesidad, de misericordia que uno debe hacer. ¿Sí? De esa parte no nos olvidamos. Pero estoy hablando en general. ¿Sí? Es como si Dios dice, como que si Dios estaría diciendo, tienen toda la semana para trabajar, paseen, disfruten, descansen, etc. Pero mi día santifíquenlo. No tienen nada que hacer en otro lado, fuera de la congregación de los santos. Es como si Dios está diciendo, este día se los di, se los regalé a ustedes, para que mientras descansan, aprovechen la comunión conmigo. El pueblo que Dios redimió delante de Dios. Y fuera de la reunión, seguir en comunión, aprovechar. Pero si yo no me organizo el lunes hasta el viernes, con el trabajo, con la escuela, posiblemente el día del Señor, lo que no hicimos en toda la semana porque no nos organizamos a partir del lunes, pues no, pero mi hijo tiene tarea, así que venimos a la reunión y desaparecemos, porque yo tengo que prepararme para mañana, que es lunes, pero este es día del Señor. Sí, pero no hicimos la tarea, o no me preparé para el trabajo, o no me organicé, tengo que preparar algo para el lunes y no lo hice. Bueno, esto muestra, y puede pasar y nos va a pasar, que no tenemos en cuenta el día del Señor. Y vuelvo a repetir, no es legalismo. Esto es la reverencia a santificar el día que Dios dice que debemos santificar. Pero si yo sé que el nene tiene que entregar un trabajo práctico el lunes, yo el sábado me voy a dedicar a eso. Porque el día del Señor es el día del Señor. Tenemos que observar el día del Señor para el Señor. ¿Sí? Y no de una manera legalista ni mirando a otros. Yo sé que a veces pasan situaciones, nos desorganizamos, pasan cosas que no esperamos y a veces el día del Señor hay que hacer tareas, hay que trabajar, hay que hacer cosas que cotidianamente guardando el día del Señor no lo haremos. Pero a veces es necesario. Pero esto no puede ser 52 domingos al año. No importa, no hagas nada, dormí el sábado, distraete, paseá, hacé todo lo que vos quieras. Mañana, que es domingo, en la tarde haremos tarea y nos organizaremos para el día lunes. ¿Saben lo que dice eso? Que yo soy esclavo de la rutina de la semana. Que no sos libre. Soy un esclavo de la rutina, del trabajo, de la escuela, de mis hijos. Entonces, como soy esclavo, es el día del Señor donde yo debo disfrutar de la libertad que Cristo me ha dado. Pero yo estoy atado porque soy esclavo de la rutina y tengo que cumplir con mis patrones, con los profesores de mis hijos. ¿Y el Señor? ¿Quién es más importante? Una vez te puede pasar, 2 veces te puede pasar, pero si uno se acuerda del día del Señor para santificarlo, va a organizar su semana y se va a esforzar. Pero como a veces no le damos la importancia que Dios le da a este día, vivimos como vivimos. Es triste, esto me humilló. Esto me humilló porque cuando empezamos a ver del día del Señor y a guardarlo y a santificarlo, a veces yo también me encontraba con que era domingo y me había chocado con el domingo porque no me había preparado. Pero a medida que Dios nos va confrontando con su palabra, uno tiene que prestar atención. Y el día del Señor es importante para Dios. Si nosotros le damos la importancia que Dios le da, nos vamos a preparar. No porque el pastor es un legalista, no porque los hermanos van a decir, no te quedaste a almorzar. Almorzar, podemos almorzar o no con los hermanos. Eso es elección. Pero cómo yo veo y cómo me preparo y cómo paso y disfruto el día que el Señor me ha dado, es la cuestión. ¿Sí? Entonces, la pregunta para nosotros es, o las preguntas, es que viendo que el día más importante para el cristiano, ¿sí?, es el día del Señor. Su vida, su semana, todo gira en torno a la preparación y el vivir el día del Señor. Ahora las preguntas para nosotros son,
y me incluyo. ¿Qué estás haciendo el día del Señor? El día santo de Dios. ¿Cómo lo estás observando? ¿Lo estás santificando? ¿Cómo lo estás aprovechando al día del Señor? Así comieron los hijos de Israel el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Y para hacer un resumen breve a todo esto, vamos a pensar en tres cosas. La murmuración primero y las quejas. De los impíos es normal que se quejen y que murmuren porque ellos no tienen esperanza. Ellos se van a quejar del gobierno, del clima, de todo. Es normal que ellos se quejen porque ellos son esclavos del pecado. Pero un cristiano espera con paciencia y gozo en la bondad de su Dios, que día a día le provee lo necesario. El cristiano tiene un Dios en quien confiar. Vos tenés un Dios en quien confiar. Él prometió estar con vos todos los días hasta el fin. Debemos dar gracias a Dios por su provisión diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y vuelvo a repetir, debemos aprender a depender de Dios cada día. ¿Tenemos que ahorrar? Sí. ¿Tenemos que ser precavidos? Sí. ¿Tenemos que prepararnos para el futuro? ¿Ser organizados? ¿Organizar nuestra economía? Sí. Pero eso no es nuestra vida. Mientras hacemos eso, sabemos que todo eso lo podemos hacer por la provisión de Dios. Quien nos provee cada día es Dios. Eso lo debemos aprender todos. Aprender a depender de Dios cada día. Y si tal vez no estabas acordándote o guardando ni santificando el día del Señor como corresponde, no hay excusas. No pongas excusas para el día del Señor. Tenés que arrepentirte de estar guardándolo de cualquier manera, de no estar santificándolo como Él pide, de no estar viendo ni tomándolo con la seriedad que Él lo toma, porque Dios dice, este es mi día. Santifíquenlo. Te acordarás para santificarlo. No pongas excusas. Arrepentite de no estar guardándolo como corresponde y comenzá a santificar el día del Señor para el Señor. No para los hermanos, no para el pastor, no para el que dirán. El Señor le da importancia y nosotros nos debemos a Él. Juan capítulo 6, versículo 60. Es distinta época, está Cristo hablando, Él les ha dicho que Él es el pan que descendió del cielo y recuerden, está encadenado Éxodo 16 con Juan 6. Compárenlo en su casa. Luego que Cristo dijo todo esto en una sinagoga en Capernaum, enseñando, el versículo 60 dice, así que muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Perdón, pero hay algunos entre vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes lo habían de entregar y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Cristo le dijo, yo soy el pan del cielo, que cree en mí será resucitado el tercer día. Será resucitado, en los postreros días. No morirá eternamente. Pero es tan dura esta palabra de creer en el pan del cielo que Dios envió, que cuando se encontraron con esta cruda y dura realidad, muchos de sus discípulos ya no andaban con Jesús. Se volvieron atrás, volvieron a Egipto de una forma figurada. Porque la ley de Dios
nos convence de pecado y nos manda: guarden mis mandamientos. Gloria a Dios porque Cristo los cumplió en nuestro lugar. Pero el mandamiento, como el que hemos visto hoy, el cuarto mandamiento de nosotros, está a nuestro alcance guardarlo y esforzarnos por hacerlo mejor. ¿Sí? Podemos ser mejores, podemos observarlo de la mejor manera. Muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y Jesús les dice a sus discípulos: ¿acaso queréis iros vosotros también? Él les da la oportunidad a los 12 y dice: ustedes que me han seguido hasta acá, ¿quieren seguir su camino? ¿Quieren irse con ellos? Pueden hacerlo. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si te ha parecido dura la palabra de hoy, pregúntate esto: ¿a quién vas a ir sino a Cristo? ¿Qué tenés que hacer el día del Señor fuera de la congregación de los santos? Recordad que es un mandamiento del Señor. ¿A dónde vas a ir? ¿A quién iremos? No tenemos otro lugar a donde ir. El cristiano no tiene otro lugar a donde ir, sino a Cristo. Pidámosle perdón al Señor por estar observando su día de una manera irreverente, que habla de la poca importancia que le estamos dando a algo que Él sí le da mucha importancia. Da gracias a Dios por darnos el verdadero pan que descendió del cielo, que da vida eterna. Gracias por su obra perfecta. La obra perfecta que Él hizo por nosotros, la cual vamos a celebrar hoy. Él murió en una cruz para salvarnos. Él resucitó al tercer día. Él ascendió a los cielos y está en la gloria a la diestra del Padre. Y volverá por segunda vez, sin relación con el pecado, pero a buscarnos a nosotros para entrar en el eterno reposo que Dios nos ha prometido. Preparémonos, demos gracias a Dios cada día por darnos ese pan del cielo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir cada día para la gloria de Dios y a preparar nuestro corazón cada día para observar su día como corresponde. Amén.